Hemos escuchado a la fiscal de Estados Unidos constantemente en ruedas de prensa y por supuesto al Pentágono su preocupación con el cartel de los soles por sus alianzas y el por qué han desplegado pues esta operación militar por el Mar Caribe. Pero el tema de los carteles de los soles no es nuevo. Viene desde hace varios años juiciosos periodistas haciendo investigaciones sobre los hilos, sobre los miembros, sobre sus alianzas, sobre su repercusión y el daño que le hacen a la región, pero también sobre la persecución que desde hace ya varios años también hacen desde Estados Unidos, desde el Departamento de Justicia. Rona Rísquez es periodista venezolana. Rona, gracias por estar con nosotros. Rona, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Rona, gracias, un placer tenerte aquí en Noticias Caracol en vivo para Colombia. Arranquemos desde lo más general, desde lo más mínimo, y es, ¿qué es el cartel de los soles? Expliquémosle a la gente y por qué sus hilos en Venezuela. Sí. El cartel de los soles no es un cartel como el cartel de Sinaloa o como lo fue el cartel de Medellín. O sea, no es una estructura que tiene y que opera como un cartel como lo conocimos o como lo hemos conocido hasta ahora. Son más bien militares y personas civiles que están vinculadas al tráfico de drogas, que controlan el tráfico de drogas en Venezuela, que manejan el tráfico y administran el tráfico de drogas en Venezuela, y que están vinculados al poder político. Entonces, esta denominación de cartel es algo como, yo siento que es un poco más para tener como un concepto, para poder tener una forma de cómo llamarlos, pero no es que responda exactamente a la estructura de un cartel. Sin embargo, lo que sí hacen como un cartel es traficar droga y tener toda una estructura de movimientos de droga, negocios asociados al narcotráfico. Entonces, esto es lo que supongo yo por lo cual se le ha dado esta denominación de cartel de los soles. Es decir, y lo de los soles tiene que ver con el hecho de que cuando nace originariamente esta organización o cuando se les empieza a denominar de esa manera, era porque la lideraban militares y estos soles están asociados a las jerarquías militares de Venezuela. Sí, ¿esto hace cuánto se descubrió, el tema del cartel de los soles y estos militares metidos en esta organización criminal? La estructura o el cartel de los soles bajo ese nombre o cuando se comienza a hablar del cartel de los soles es incluso previa a la llegada de Hugo Chávez al poder. Pero se profundiza justamente después de la llegada de Hugo Chávez al poder. Claro, y a partir de ahí, por eso decimos que no es nuevo, es una investigación de hace varios años que carga inclusive el Departamento de Justicia. Estoy leyendo aquí Armando Info, un artículo fabuloso que tienen muy largo, pero con una investigación también muy detallada, Rona, donde dice que desde 2020 se presentaron acusaciones a altos dirigentes del régimen por este tema. Sí, eso ha sido como un proceso bastante interesante y largo. En el que se han venido señalando a funcionarios vinculados al gobierno de Venezuela en distintas acciones asociadas al narcotráfico. Uno de los primeros que se señaló en este proceso fue justamente un exgobernador, exministro de la Defensa durante la gestión de Hugo Chávez. Y luego han surgido muchísimos más, entre ellos un exministro de Relaciones Interiores, por ejemplo, Néstor Reverol, que fue ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, y que se le mencionaba con el cartel se le relacionaba con el cartel de los soles. Hay también en este momento dos personas muy importantes y claves dentro de esta estructura criminal que están detenidas en Estados Unidos. Uno de ellos es alias el Pollo Carvajal y el otro es Cliver Alcalá, que fueron militares venezolanos importantes. El Pollo Carvajal fue justamente el jefe de inteligencia de Hugo Chávez y también formó parte del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, estos son algunos de los que se han ido señalando y se han ido identificando y quienes además tienen procesos ya abiertos. De hecho, tanto Cliver Alcalá como el Pollo Carvajal están detenidos en Estados Unidos en este momento. Esa es una otra importante pregunta con la que seguía precisamente, Rona. Aquí hay gente capturada ya, detenida, judicializada por sus influencias con el cartel de los soles.
Claro, definitivamente. Y estamos hablando de estas personas, por ejemplo, que son de alto rango. Tanto el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, como Cliver Alcalá, son personas que llegaron a tener rangos muy importantes dentro de la estructura militar y política venezolana, con el gobierno de Nicolás Maduro, con el gobierno de Hugo Chávez. Entonces son personas que tienen información importante que finalmente pues han terminado de admitir que estaban vinculados o que estuvieron participando en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es algo concreto, eso no es una ficción, eso es una realidad. Sí. Aparte de eso, hay otros procesos de investigación que se han dado a lo largo de estos años, en los que se identificaron rutas, en los que se identificó participación de militares de menor rango también venezolanos en asociación con carteles mexicanos en rutas que pasaban por Centroamérica, Honduras, Guatemala, por ejemplo. Aquí Armando Info también ha informado en Narcofiles, que es otra pues revelaciones de archivos secretos por parte inclusive de inteligencia colombiana que se dieron a conocer sobre las movidas del cartel de los soles. Dicen varias cosas interesantes, Rona. Por ejemplo, el papel de lo que era esta organización, cómo movía la droga, que se limitaba era a moverla por ríos y carreteras para sacarla a los puertos rumbo a Europa y los países de Centroamérica, ¿no? Sí, así es. Incluso es que hay investigaciones en Colombia de la Fiscalía colombiana, de despachos asociados a la Fiscalía colombiana, que llegaron a identificar casos donde había la participación directa de militares venezolanos y estaba muy claro cómo era esa participación. Claro. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, mire, pistas clandestinas rumbo a República Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras, Surinam, Guyana, hasta Estados Unidos y Europa. Operadores controlados por el cartel de los soles establecieron laboratorios capaces de transformar la pasta en cocaína en polvo. Por supuesto, es lo que todo esto, lo que ha pasado también a lo largo de los años en países como Venezuela. ¿El cartel de los soles solo hace presencia allá o Colombia y en diferentes departamentos? ¿Qué influencia tiene este cartel, Rona? Mira, la influencia es tan significativa que, por ejemplo, en el caso de la frontera con Colombia, en algún momento hubo una investigación que hizo el gobierno, las autoridades, no el gobierno, las autoridades, el sistema de policial y de investigación criminal. Ya voy a hacer conexión 10:02 minutos de la mañana con Rona Rizquez, periodista venezolana, nos estaba atendiendo unos segundos aquí. Es una de las periodistas que más conoce de estas investigaciones. No sé, Pollito, si me ayuda, podemos poncharla. Esta es la investigación que les hacía mención, precisamente, es de Armando Info. Es un amplio artículo donde pues a partir de inteligencia colombiana, archivos de inteligencia colombiana e inclusive otras fuentes han logrado enriquecer toda esta investigación y este artículo donde describe puntualmente cuáles son los movimientos que ha tenido este cartel de los soles. Rona, te perdimos cuando estábamos hablando del papel que tiene en nuestro país el cartel de los soles. ¿Cuáles son los movimientos acá? Te iba a comentar un ejemplo, un caso que ocurrió entre 2018 y 2019, en el que las autoridades, incluso era un caso que venían investigando las autoridades colombianas y que involucró finalmente Guatemala, México, Venezuela, Colombia. Y en este caso, las autoridades colombianas identificaron que el rol de un grupo de militares venezolanos en el tráfico de drogas hacia Centroamérica era desactivar radares para que no fueran detectadas las aeronaves que movilizaban la droga, y cobraban comisiones por eso, y algunas veces también hacían parte de lo que costaba el alijo que enviaban, que finalmente tenía como destino México. Era una alianza o una asociación con el cartel de Sinaloa. En ese momento, cuando las autoridades colombianas investigaban, encontraron grabaciones
en las que se mencionaba a la persona, al militar que coordinaba la operación desde Venezuela como alias El Sol. Entonces, estos son casos que son concretos, o sea, son hechos concretos, y eso en este momento, por ejemplo, esta operación estaba en la frontera, del lado venezolano con el estado Zulia, pero era una organización que incluso tenía tentáculos hasta Medellín. Claro, aquí aparecen varios puntos importantes. Todo esto son informes también y todas estas investigaciones no solo se han enriquecido con la inteligencia colombiana, sino también una de las mayores fuentes que han arrojado información es informes diversos del Departamento de Estado. Desde 2020, pues vienen documentando inclusive cómo hace 20 años estos movimientos del Cartel de los Soles y sus presuntas influencias con el régimen en ese momento chavista, hoy de Maduro. Y digo hoy de Maduro por una razón, según lo que arrojan estas investigaciones, Rona, y es, y me gustaría preguntarte, ¿por qué en los últimos 3 años o qué hace pensar diferentes miembros del régimen de Maduro han aumentado su influencia con este cartel? Mire, yo no tengo una evidencia para decir que han aumentado su presencia o su relación con este cartel. Hay una cosa bastante interesante y es la participación en esta estructura de Tarek El Aissami, el exministro de Relaciones Interiores, exministro o ex vicepresidente de Petróleo, que fue uno de los primeros sancionados por los gobiernos de por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Bueno, esta persona, como se sabe, ya no pertenece a la cúpula gobernante en Venezuela, y es probable que eso haya generado algunos reajustes o reacomodos, pero en realidad no podría afirmar que haya ahora más participación que antes. Lo que está ocurriendo es que el bloqueo al comercio con Venezuela debido a la presión que está ejerciendo o que están ejerciendo distintos países por razones políticas, por razones asociadas también a las violaciones de los derechos humanos desde el gobierno de Venezuela, esté también afectando las finanzas, y esto haya hecho que pudiera este grupo pues enfocarse más en obtener recursos o rentas y de manera ilícita, ¿no? Sin Claro. embargo, no hay, o sea, yo creo que esto es algo que está por investigarse. Y creo que lo interesante y lo importante sí es tener claro que sí existe una estructura y que no es nueva, o sea, que ha sido denunciada desde hace muchos años, asociada al narcotráfico, asociada al sector militar venezolano, y que, pues, bueno, no ha sido nunca desmantelada. Rona, a partir de todo esto, ¿qué papel tiene la frontera colombo-venezolana en esta organización? Bueno, obviamente es clave la frontera colombo-venezolana, porque pues Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Entonces, y buena parte de esa droga o la droga que se mueve por Venezuela, pues obviamente viene de Colombia. Entonces, eso significa que los dos lados, o sea, los dos países son claves en un proceso que tenga que ver con controlar el tráfico de droga o reducir o eliminar el tráfico de droga en la región. Es clave tanto lo que tiene que ver con Venezuela como lo que tiene que ver con Colombia. O sea, no es solamente lo que pasa por Venezuela, que es como siempre ha sido un país puente, básicamente. Es también Colombia como país productor, pero además de eso, el otro elemento importante es que, bueno, todos sabemos que, y lo dijo el presidente Petro, aunque ayer un poco se desdecía o intentaba desdecirse, pero hace unos días él mismo admitió que el ELN tiene presencia en Venezuela y en Colombia, que hay actividad y que hay presencia del ELN del lado venezolano. Y cuando uno piensa en eso, dice, bueno, ¿y a qué se dedica el ELN? Claro, el ELN que también, pues las investigaciones lo que han arrojado son alianzas con diferentes estructuras criminales. Como conclusión, lo que entiendo es el Cartel de los Soles al final es un enlace de los grandes carteles del mundo. Es por eso que dices, digamos, el cartel de Sinaloa, los grandes carteles de narcotráfico. El Cartel de los Soles es como una organización de enlace donde por ríos, por carreteras, trafican y producen droga. Básicamente Venezuela es un país puente. Se ha detectado más recientemente que hay producción en Venezuela, que hay cultivos también, pero es algo mínimo, o sea, es algo insignificante. En realidad, yo creo que el rol de Venezuela sigue siendo el de poder pasar o el de poder servir como intermediario para mover la droga de un lugar a otro. La droga, como sabemos, la mayoría, en este caso la cocaína, proviene de Colombia,
Y en el caso de, y sabemos que México o los carteles mexicanos son los que manejan el negocio para meter esa droga en Estados Unidos. Entonces, bueno, es una combinación en donde Venezuela está como en el medio. Sí, y para terminar, Rona, ¿hay suficiente sustento para afirmar hoy o no que el cartel de los soles no existe? No, o sea, yo creo que no hay sustento para decir que no existe, o sea, no existe como cartel, ya lo sabemos, no es un cartel como el cartel de Sinaloa o como el cartel, o como lo fue el cartel de Medellín, pero es una estructura que maneja, mueve droga y pues está dedicada al narcotráfico y está integrada principalmente por militares venezolanos. Rona, ha sido usted muy amable. Gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias a ustedes. Muy bien, voy a saludar a Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, líder de la oposición también venezolana. Doctor Ledesma, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Buen día para usted. No, buenas tardes por aquí, buenos días por allá. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar de distintos temas que ocupan la agenda con el país vecino Venezuela. Arranquemos por la misión de Estados Unidos en el Mar Caribe. Desde la oposición, ¿cómo ven esta misión emitida desde el Pentágono? Bueno, como parte de las atribuciones que tiene un gobierno llamado a proteger a sus ciudadanos, en este caso, como lo explicaba la fiscal Pam Bondi el día de ayer, ellos tienen informaciones, me refiero a las instituciones de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, de que espacios del territorio venezolano se utilizan como centros para traficar drogas hacia territorio estadounidense. Esta movilización es para, tengo entendido, frenar la impunidad con que viene actuando el régimen de Nicolás Maduro, a quien ya no se lo ve como un simple dictador, sino como el jefe, como el capo de un cartel que ha sido clasificado como tal por instituciones estadounidenses, entre otras la OFAC, Departamento de Tesoro, el Departamento de Justicia. O sea, es un problema de seguridad para los Estados Unidos y entiendo que esta movilización es para contener esa escalada de tráfico de droga hacia territorio estadounidense. El caso hipotético de una invasión, señor Ledesma, ¿ustedes cómo lo ven? Nosotros no queremos hacer un deslinde entre lo que es la invasión y lo que es la contención de la escalada de impunidad. El régimen de Nicolás Maduro viene perpetrando crímenes de lesa humanidad, es protagonista de un terrorismo de Estado, no porque lo diga yo, no porque lo acuse María Corina o Edmundo González, lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe presentado en las últimas semanas ante la Organización de Estados Americanos. Lo ha dicho el grupo de trabajo que explora sobre la violación de derechos humanos de la ONU. Lo ha dicho en el momento en que ejercía el cargo de alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet. Nicolás Maduro es responsable de la ejecución extrajudicial de miles de ciudadanos. Pero si eso no es suficiente, está también todo este entramado que relaciona a Maduro como protector de grupos narcoguerrilleros, como los del ELN, como los de Marquetalia, que están en territorio de Venezuela, y por supuesto, al mismo tiempo, otro pilar no menos peligroso, que es el que le permite a Maduro sostener vínculos con terroristas de alcance internacional. Pero ante la calificación de la fiscal general del señor Maduro ser un líder de los del cartel de los soles, este simplemente es un repaso de los hechos, doctor Ledesma. Después se despliega semejante operación hablando del narcotráfico y precisamente de que no llegue más droga a Estados Unidos gracias a estos carteles y sus hilos por el mar Caribe, y se despliega semejante operación militar. Si Estados Unidos desembarca sus tropas en Venezuela para capturar a ese líder del cartel de los soles, como lo llama la misma fiscal Nicolás Maduro, ¿ustedes están a favor de esto, de que se capture al líder del régimen? Bueno, esto no es ninguna novedad.
por Maduro se están ofreciendo ahora $50 millones. Desde hace meses primero se ofrecían $25 millones, y no era para llevarle un ramo de flores, para llevarle una bandeja de fruta, era para capturarlo. Y esa oferta es con base a todas las articulaciones que tiene Nicolás Maduro con cárteles de droga de origen mexicano y de origen colombiano. Maduro grita ahorita que es que van a invadir a Venezuela, pero resulta que Maduro ayer autorizó a su carnal Diosdado Cabello a que anunciara el desplazamiento de supuestamente 15.000 efectivos militares hacia la frontera con Colombia. O sea, van a invadir a Colombia. O están diciendo que no son ellos los que trafican drogas, que son los colombianos, que es del territorio colombiano, donde sale el 85% de la cocaína. O sea, este es un toma y dame de un régimen cuyos voceros no tienen argumentos para salir al paso a estas serias clasificaciones que distinguen a esa dictadura como una corporación criminal, como una mafia, simplemente dicho. Sí, señor Ledesma, esto del cartel de los soles, según documentos que reposan en el Departamento de Estado, no es nuevo. Es una denuncia desde hace varios años que vienen diferentes medios de comunicación y Estados Unidos acusando a miembros del régimen de Maduro de su influencia y su relación con el narcotráfico. Desde la oposición a lo largo de los años, ¿usted me puede hacer un repaso de cómo se ha visto esto con el régimen y su influencia con el cartel? Bueno, usted lo acaba de decir, esto no es nada nuevo. Yo le puedo mostrar aquí, por ejemplo, sí. Pueden buscar, esta es la copia de la portada de un libro, este libro llamado Chavismo, Narcotráfico y Militares. Este libro fue escrito por el periodista Héctor Landaeta con base en una conversación con la doctora Mildred Camero. A usted dirá, me dirá o podrá preguntarme, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, Mildred Camero era desde el año 2004 2003 presidenta de la Comisión contra el Uso Indebido de las Drogas. Creo que tenía como un rango de ministro de Estado, designada por Hugo Chávez. Y la doctora Mildred Camero narra en este libro una conversación que sostuvo con este periodista, todo lo que ella denunció ante el presidente Hugo Chávez en el año 2005, donde daba cuenta con documentos, con pruebas de militares relacionados con el narcotráfico, y Hugo Chávez lo que hizo fue destituirla. Y después Hugo Chávez saca del territorio venezolano las dependencias de la DEA. Y luego comienzan las denuncias sobre la relación de factores militares, de guarniciones militares con el narcotráfico, con la FARC, con el ELN. Y de eso está dando cuenta, tengo entendido, en un tribunal de los Estados Unidos, el general Hugo Pollo Carvajal, que fue en el régimen de Chávez director de la inteligencia militar, y durante el gobierno de Maduro también ocupó el mismo cargo de jefe de la Dirección de Inteligencia Militar. Y todo lo que se está diciendo allí es cómo se maneja el narcotráfico en territorio de Venezuela, cómo se usan pistas donde despegan aviones, como lo dijo la fiscal Bond el día de ayer. O sea que yo no estoy especulando. Aquí hay una historia, desde la historia de un avión que salió con 5.000 kilos de cocaína, despegando de la rampa presidencial, que es de uso exclusivo para el jefe de Estado venezolano. De ahí se dice que despegó un avión. El personaje relacionado con esta denuncia estuvo preso en Colombia, fue deportado a Venezuela, está en una cárcel de Venezuela, y también todos los escándalos de tráfico de cocaína, como por ejemplo las 31 maletas que salieron en un avión de Air France y que fueron decomisadas en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Doctor Ledesma, usted mencionaba hace minutos el tema de las 15.000 tropas que ha ordenado desplegar Maduro sobre la frontera con Colombia. ¿Qué percepción le merece esto? ¿Qué opinión? ¿Qué pretende Maduro? Es el juego de la candelita, que por allá es, por aquí no es como tratando de quitarse de encima el peso de esta clasificación de narcoterrorista, y entonces tratan de echar las culpas sobre quienes actúan en el territorio colombiano. Pero resulta que a las pruebas me remito.
Desde Venezuela han interactuado militares, según denuncia, por ejemplo, del jefe de Marquetalia, este individuo conocido como Calarcá, que ha dicho que el ELN los combate en disputa por el eje del Catatumbo con el apoyo de Nicolás Maduro. Y meses atrás hubo también una guerra a muerte peleándose por el control de las rutas que tienen su epicentro en la conocida zona del Arauca, la ruta llamada de la Victoria, en esa zona del Apure, del Arauca, de Colombia y Venezuela. De allí que la lucha por el control de estas rutas es precisamente para seguir desarrollando este negocio diabólico que ha incrementado la producción de cocaína en los últimos años en un 74%, porque se ha incrementado también el número de hectáreas donde se siembran, se cultiva la hoja de coca. De allí que el entramado entre el régimen de Maduro con estos ejes del narcotráfico, no solo los mexicanos como el de Jalisco, el de Sinaloa, Nueva Generación, sino también con estos grupos que él mismo protege en territorio venezolano, como le consta, incluido al presidente Petro, que le ha pedido a Maduro que no siga protegiendo a los cabecillas del ELN y de Marquetalia en Venezuela. Es decir, puede ser una amenaza para nuestro país. Bueno, no sé cómo lo tomarán los colombianos. Yo simplemente apelo a esta declaración que dio Diosdado Cabello diciendo que van a movilizar las tropas, cuando bien se sabe que son ellos mismos, Maduro, Diosdado, quienes lo secundan en esta pandilla, quienes están de una u otra manera amparando a los grupos que trafican drogas desde el territorio venezolano. Sí, doctor Ledesma, déjeme hacerle, pasando a otro tema del panorama interno en Venezuela. En las últimas horas se ha reportado la excarcelación de 13 presos políticos. Sobre esta excarcelación, ustedes como líderes de la oposición, ¿qué piensan? Bueno, cuando se libera un ser humano, todos decimos aleluya, porque si algo necesita un preso político, y lo digo porque estuve privado injustamente de mi libertad por más de 1000 días, hasta que logré fugarme y pisar tierra de libertad, como fue la tierra de Cúcuta, que me recibieron aquella mañanita, el 17 de noviembre del año 2017. Uno celebra porque un preso político necesita que alguien abogue por él. Hoy está cumpliendo, por ejemplo, un año de estar preso el alcalde Viaggio Pirelli, un diputado venezolano. Pero esta es la puerta giratoria de un régimen que libera a uno para aparentar de que quiere normalizar la situación en Venezuela, como liberaron, por ejemplo, a Américo de Gracia, que no tenía razón de ser de que estuviera privado injustamente de su libertad, pero ayer detuvieron en el estado Bolívar, de donde es Américo de Gracia, detuvieron a una joven dirigente del Movimiento 20, que es el partido de María Corina Machado. Y hasta el día de hoy que estamos hablando, hay más de 800 presos políticos, civiles y militares, según el inventario que ha hecho el prestigioso Foro Penal, que es una organización no gubernamental que defiende a los presos políticos venezolanos. De allí que Maduro sigue usando la puerta giratoria, sigue desarrollando un terrorismo de Estado, Maduro sigue llevando adelante políticas de desaparición forzosa, siguen haciendo ejecuciones extrajudiciales, presos políticos que reciben un trato cruel, que son torturados, venezolanos en cuyos hogares se meten las fuerzas policiales que desarrollan este hostigamiento sin orden de allanamiento, con rostros enmascarados, y no solamente secuestran a las personas, sino que les saquean los enseres, se llevan la lámpara, la cocina, la licuadora, la ropita de la gente, o sea, verdaderos asaltantes que violan de la manera más arbitraria los más elementales derechos humanos. ¿Usted cree que esto fue una reacción del régimen a lo del Mar Caribe? Bueno, ellos siempre usan esta política de intercambio de rehenes. Lo hicieron con la administración del presidente Biden, rescataron a uno de sus testaferros, rescataron a los sobrinos que estaban sentenciados por narcotráfico y han querido usar este mismo método de la diplomacia de rehenes con el presidente Donald Trump, pero creo que se les cortó la liga, ya se les reventó esta táctica dilatoria, porque ya estamos en una nueva fase en la que más se puede hablar de negociaciones o de diálogos, o lo que sea para definir cómo y cuándo se van. Ahora estamos hablando de un nuevo capítulo que se escribe
con la clasificación que han hecho instituciones de Estados Unidos, que ya he citado, como el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, o la propia fiscal Pam Bondi, de que Maduro encabeza no una dictadura, sino una corporación criminal. Claro. Déjeme ya terminar con esta pregunta. Se la voy a hacer muy directa. Doctor Ledesma, ¿usted qué piensa del papel de Enrique Capriles en Venezuela? Bueno, yo no puedo dejar de ser sincero y manifestar mi pesar, porque todo ese comportamiento está muy lejos de la estrategia que viene marcando el liderazgo legítimo del país, que encarnan María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Así que creo que aquí todos tenemos que estar más unidos que nunca en torno a esa estrategia, que están llamados a defender y a apuntalar el mundo de María Corina Machado, y sobre todo cuando tenemos un pueblo unido que no va a caer en trampitas, no va a pisar conchitas de mango, no se va a dejar entretener en escenarios de divertimento, porque estamos hablando de un 90% de venezolanos que apoyan esta política del cambio profundo en Venezuela. Hay una carta que ha generado gran polémica y me gustaría conocer su opinión. En esa carta dice que a partir de esto que se desplegó en el Mar Caribe, dice Enrique Capriles, expresamos con firmeza nuestro rechazo a toda acción de fuerza contra Venezuela, venga de donde venga. La soberanía de nuestro país es sagrada y debe ser respetada sin condiciones. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen con claridad que ningún Estado puede atentar contra otro, significando con ello la pérdida de vidas humanas. Sobre esta carta, sobre esta posición, la oposición suya, de Antonio Ledesma, de Julio Borges, por ejemplo, de la misma María Corina Machado, ¿qué opinan de esta carta? Bueno, esta carta deja por fuera la defensa de la soberanía, que cuenta mucho para cualquier pueblo, que es la soberanía popular, la que está relacionada con el principio de autodeterminación de los pueblos, que se ejerce mediante el sufragio. Y esa soberanía puesta de manifiesto el pasado 28 de julio de 2024 ha sido menoscabada con este robo al veredicto que dictó el pueblo de Venezuela, designando a Edmundo González y a María Corina Machado como cabezas del gobierno, del nuevo gobierno, del gobierno verdaderamente democrático de Venezuela. Yo me pregunto qué soberanía ha respetado Maduro cuando ha permitido que agentes de la dictadura de Cuba se metan en el territorio venezolano. ¿Cuál soberanía ha respetado Maduro cuando permite que agentes de Hezbollah, por ejemplo, de núcleos terroristas, sigan cometiendo un crimen ecológico en el arco minero venezolano? ¿De qué soberanía se acordó Maduro cuando ha permitido que agentes, por ejemplo, rusos estén en territorio venezolano? Y la soberanía de los hogares, no nos preocupa a nosotros la soberanía de los hogares que han sido profanados, donde se meten los agentes de la policía del régimen y sacan en peñones, a veces que hasta desnudos, a mujeres y a líderes simplemente por discrepar de la dictadura. De allí que aquí la soberanía que está en juego es el futuro de los venezolanos, que queremos de una vez por todas liberar a Venezuela de este yugo, de esta mafia, y que ya sabemos que no respeta diálogo ni respeta lo que se acuerda en negociación. Muy bien. Es el líder de la oposición venezolana, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. Doctor Ledesma, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Siempre la orden. Un gran abrazo.